¿Cómo le va? Muy buenos días, tardes, o lo que sea ya. Bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me va a dar mucho gusto presentarles en esta mesa a amigos de muchos años, pero sobre todo profesionales en esta chamba, profesionales en la comunicación. Me da mucho gusto que estés aquí, Zeus Munive, tu primera vez en Los Conjurados. Es la primera vez que vengo a conjurar. Exacto, y mira que no se te da. No, casi no. Casi pero no no se me, te da. pero me ha ido mal, fíjate, cuando he querido andar de conspiranoico. Sí, Sí, pero bueno. ¿a quién no? ¿A quién no? Es que sí, en esta chamba, bueno, es de alto riesgo. Es de alto riesgo, yo creo que debería de ser considerado tal cual como una profesión de alto riesgo, como, no sé, darle de comer a un pajarito, no sé, de esas cosas horribles que hay en la Sí, claro, vida. por supuesto. Zeus Munive tiene una larga trayectoria como periodista, como columnista. Me encantan sus crónicas cuando llega a hacerlas. Gracias. Y bueno, actualmente es director de la revista 360 grados. Chéquela, ya obviamente está en versión digital. Échale un ojito, seguramente le va a gustar. Y Mario Martel, bienvenido, amigo. ¿Te queda alguna duda de todo lo que te queremos? Porque lo estuvimos esperando al señor media hora. Es el señor media hora, exactamente. El señor media hora, ¿no? Es broma. Yo considero que el gran crecimiento y desarrollo que ha tenido la ciudad de Puebla, ¿no?, ha modificado nuestros patrones de movilidad, ¿no? Y que seguramente estoy de acuerdo. los próximos años veremos nuevas transformaciones en los temas de movilidad. Ojalá. Y por supuesto, los tiempos son distintos. Ya salga de su casa, como lo tenga usted programado, salga unos 15, 20 minutos antes todavía. ¿Sabes qué? Sobre todo en esta zona del periférico, si va uno de Cuautlancingo hacia Valsequillo, por llamarlo, por todos lados. Si llega uno, yo ya me llegué a tardar hasta 1 hora para llegar a consulta con el médico. Yo entiendo al camarada Martel. No. Bueno, aquí lo estamos esperando, pero valió la pena la espera. Mario Martel es periodista, también hace unas crónicas muy padres. Él también se ha pasado ahora sí que al dark side, porque ha sido asesor político también. Es muy bueno escribiendo discursos, ¿cómo no? Y de verdad me da mucho gusto que estés aquí, mi querido Mario. Yo aprecio Literato, bueno. Yo aprecio mucho, Erika Rivero, esta invitación, porque estar en una mesa con dos grandes promotores del periodismo, reconocidos por la propia, dos personajes reconocidos del periodismo político en Puebla, pues para mí me provoca una gran alegría, me genera un gran entusiasmo y un ánimo y un optimismo creativo el encontrarme en esta mesa contigo, con Zeus, que son referentes del periodismo político en esta ciudad, ¿no? Nos echamos porras, porque si no, pero no es una porra, o sea, digamos, la amistad se construye a través de las afinidades y del tiempo. Oye, pero también... Pero hay que ser objetivos, Erika. Hay que ser objetivos. No, pero no es echarse porras. No, pero entiendo el punto. Yo simplemente estoy siendo objetivo en el sentido de recordar un poco al auditorio, de recordar en esta grabación, cuál es la ubicación que Zeus Munive y Erika Rivero tienen vamos a decir, en estas jerarquías o ubicaciones del periodismo, que tienen una existencia, ¿no? Estas jerarquías periodísticas, que por supuesto son existencias informales, pero muy prácticas a la hora de que los propios lectores y la propia clase política determinan con quién se van a sentar a comentar sus aventuras políticas, ¿no? Y con quién no lo van a hacer, ¿no? Bueno, o sea, la propia clase, los propios, digamos, clase política en el sentido de me refiero a los participantes locales de la vida política
que tienen proyectos, que tienen momentos que influyen en la toma de decisiones y que quieren construir una narrativa. Y que construyen narrativas del poder, ¿no? Claro. Y Entonces ahí todos deciden. hemos visto pasar. ¿A cuántos hemos visto? Es que además hay un contexto, no vamos a decir los años, pues porque esto fue apenas hace poquito. Ajá. Los tres de esta mesa coincidimos en un proyecto periodístico, Ajá, que además fue un proyecto periodístico muy arriesgado en ese momento. Ajá, intolerancia, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. El Sí, proyecto ¿cómo no? ¿Cómo nos divertimos? La verdad es que ¿Cómo sí, divertirnos? y la verdad es que yo entiendo el comentario de aquí del camarada Martel, porque es real, o sea, al Ay, final... Ya somos camaradas. Fíjate, estamos en la era de los camaradas. Bueno, desde camarada, desde 1917, ¿no? Que triunfó la Revolución Rusa, Ajá. estamos en la época de los camaradas, Oye, pero ¿no? no nos decíamos camaradas ahí. No, yo recuerdo que sí pero decía camarada Erika, Martel, camarada Chávez, camarada Saúl Munive, camarada entre Hernán. La Chavi soy yo, ¿eh? Para los mexicanos. Lo que pasa es que entre Martel y yo, ya en lo corto, sí, desde hace tiempo nos decíamos camaradas. Ajá. Ahorita ya lo hacemos Claro. con enjundia. No, dígale, Claro. por los nuevos tiempos. la historia ha reivindicado el uso del término camarada, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos, a lo mejor en el año 2000 sonaba de modé ocupar el término camarada, pero además camarada tiene esa coraza de la inclusión, ¿no? Porque si tú dices, No sé. claro que sí, es un Sí. camarada es No sé. perfectamente un desde genérico, va desde el totalmente amigo, inclusivo. va desde el amigo, o sea, es decir, que es mi camarada, ¿no? Ujú, claro, claro. Va desde el amigo, claro, va desde una connotación política, ¿no? Por Mucho, una ¿eh? visión, por el tovarish, Ajá. la situación más rusa, de la revolución rusa, pero también va desde el que somos colegas, ¿no? Estamos en el mismo... Sí, va desde a ver, yo no escucho, por ejemplo, a los miembros de estas cosas espantosas, ¿no? Bueno, no sé si espantosas, de estas cosas fifís, ¿no? De la Canaco, ¿no? O a las personas del Partido Acción Nacional, El ¿no? punto de inclusión. Es bueno. Ese es el punto No, pero es que de- O sea, ellos actúan desde una manera piramidal, ¿no? Ellos son los Ellos se dueños, dicen cuates, ¿no? sí, son los dueños de la economía, En o la los derecha se dueños dicen de un cuates. espacio, o los dueños del espacio público, y que además, por ser los dueños de medios de producción, quieren determinar el funcionamiento de una sociedad. Y eso es terriblemente desigual y terriblemente, Es que, a ver, el punto que acabas- terriblemente antidemocrático, el- porque estamos viviendo, querida Erika, un momento central en el que la toma de decisiones del espacio social, Ujú. que antes era la toma de decisiones de una cúpula, de una élite, Ujú. ahora es la toma de decisiones que está abriéndose hacia hacia ese término que a algunos les puede parecer pues, que nada más es vocabulario político, pero que es el pueblo, ¿no? Te refieres a una visión ver, más Es horizontal. una visión que nos devuelve, si tú quieres, pues nos devuelve prácticamente a 1910 y que nos devuelve a 1810, ¿no? Que son los grandes momentos de reivindicación donde los sectores de las élites que están acostumbrados a la toma de decisiones, a la determinación de los contenidos editoriales, a la determinación de las agendas públicas, son, digamos, recolocados en la ubicación política que les corresponde, que es el de ser una minoría. Y una minoría que no puede tomar determinaciones sobre las mayorías, querida Erika, ¿no? A ver, Entonces, espérate, no, espérate. A ver, bueno, a ver. Entonces, en ese momento, bueno, eso, ahí es cuando yo creo que el término, por ejemplo, cada ubicación tiene su terminología, ¿no? Yo he escuchado mucho a los, voy a decir, bueno, a las generaciones de priistas y principalmente de panistas, que cuando llegan, amiguita, ¿cómo estás, amiguita? Ese es, digamos, el vocabulario Ajá, de la, comillas, cercanía del panista, ok. ¿no? No importa que al rato el panista determine dejar a 20,000 personas sin empleo o 30,000 personas sin O el empleo, amiguito te demande, no sé. cerrando
Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, Te ¿no? refieres a Javier O sea, Lozano. que fue secretario del Trabajo y Ajá. que tomó una determinación contraria a la soberanía popular, Ujú. contraria a la historia de nuestro país, dejando a miles de familias sin empleo y principalmente a miles de familias de zonas de la Sierra Norte de Puebla, que fue digamos, pueblos enteros como Ajá. Necaxa, Ok. donde Ok. todas esas personas quedaron sin empleo. Entonces, por eso, y entonces son los Sería un amiguitos. término de la Son los camarada, amiguitos, no, son los pues, amiguitos, ¿no? Entonces, digamos, en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje de referencia, ¿no? Pues ocupar el término camarada sí tiene una connotación, ¿no? De muy profunda. igualdad, ¿no? Como ya lo explicaste, Tiene una connotación de que hay una aspiración Ujú. a que digamos, las élites, ¿no? Las élites financieras, las élites económicas, no tomen determinaciones sobre, digamos, las grandes masas, los grandes intereses, ¿no? Del pueblo, ¿no? Ok. De la ciudadanía, si quieres verlo así. Entonces yo creo que, vamos, sí tiene que ver un poco con esta gran revolución que fue la revolución de octubre, ¿no? Que fue la segunda revolución social del siglo pasado. La primera fue la revolución mexicana de 1910 y después fue la revolución rusa, y que son las grandes aspiraciones de la igualdad, de digamos, otra forma de distribuir el poder, ¿no? Y que son, digamos, modos alternativos de comportamiento político. Ok. A ver, lo que comenta Mario Martel, fíjate, de un solo término de camarada, ¿hasta dónde se fue? Y está bien, porque realmente hay una connotación muy profunda. A ver, yo lo que les quiero preguntar es, en términos ya periodísticos, de la Puebla del 2024, ¿no? A ver, realmente existe, como lo mencionas, Martel, a ver, realmente existe esta de camarada, esto de igualdad, esto de darles la oportunidad a todos, esto de que hay una libertad de expresión. Lo pregunto porque el término camarada, hay veces en que también se puede ver desde otro punto de vista, en el sentido de que hay una gran división, hay un encontronazo entre fifís y entre chairos, y entonces, y a ver, y también esto de que la cosa está muy pareja, también es cierto de que llegamos a la hegemonía de un solo poder. Y todos los mexicanos estuvimos de acuerdo con ello porque están las votaciones. Zeus, ¿qué tan difícil es hacer periodismo ante una situación de hegemonía, de que Morena, la 4T, es ahora, hoy, y quién sabe si siempre, pero bueno, por un buen tiempo, este poder absoluto? ¿Cómo hacer periodismo? Porque el periodismo tiene mucho, y debe de tenerlo, de democracia, de darle voz a todos, etcétera. Fíjate que platicaba, por cierto, después, no sé si fue al otro día de las elecciones, nos escribimos Mario Martel y yo por WhatsApp, y algo que a mí me cayó el 20 después del pasado 2 de junio, cuando vi ese resultado abrumador. ¿Te acuerdas que tú y yo coincidimos también en una mesa? Bueno, justo el domingo en la noche. Bueno, ajá. Algunos amigos se ven para ver el fútbol, etcétera, y nosotros nos vemos pues para ver elecciones y para estar ahí analizando. Bueno, o sea, como que, ¿qué pasó? No porque estuviera en contra, quiero aclarar. No, tú viendo, ¿no? Ajá, como diciendo, ¿qué pasó? Me encuentro con un amigo que vende discos aquí cerca, vende discos y vende cosas de música, siempre lo veo. ¿Pirata? No. Ah, bueno. Él estaba feliz porque había ganado. Muchos, bueno, la gran mayoría de este país. Entonces yo le pregunté, pero se lo pregunté así real, y creo que fue la mejor clase de ciencia política que pueda haber en la vida. Y me dice, ¿sabes por qué votamos nosotros? Ellos trabajaban el domingo también. Dice, pues no, ¿por qué? A ver, explícame. Me dice, mira, yo ganaba por utilidades, que recientemente había sido el reparto de utilidades, y aunque es un tema exclusivamente empresarial,
pero como hubo un incremento salarial que se dio, porque se dio a principios de este año, dice, me daban una cantidad y ahora me tocaron casi 30,000 pesos de utilidades. Y de prima vacacional yo tenía, pues no sé, 500 pesos, ahora me tocaron 3,000. Y si juntamos todo, pues, y llega otros compañeros y dice, yo me pude arreglar la boca. Y si hubiera entrado por el seguro social, iba a ser más tardado, y ahorita con esa lanita ya me pude arreglar los dientes. ¿Pero con cuál lanita? ¿Con esa que ganó? Con eso que ganó con el... Sí. Ok, mucho tiene que ver con la percepción de que van a decir algunos, es que eso es una decisión empresarial y todo. En parte sí, en parte no, pero esa es la percepción. Y para ellos hubo una mejora. Cuando empiezas a oír eso, dices, bueno, ellos se sienten bien. O sea, un trabajador común y corriente se siente bien económicamente. Tiene más lana. Dos, se da entonces, ahora voy a la pregunta sobre el periodismo. El periodismo se va a seguir ejerciendo. Sí es cierto que ahorita tienes, digamos, una sola voz de un solo partido. De un solo hombre, a veces sí. Pero dentro de esa misma estructura va a haber muchas voces, que también lo hemos visto en esta, o sea, no todos, o sea, sí respetan a la figura central, que es López Obrador, pero ya en el camino, los propios morenistas te dicen, en corto si quieres, pero son los que te dan la información. Y porque también son seres humanos, o sea, aunque no es algo monolítico, no es nada más ellos. Son seres humanos que piensan y que por supuesto se van a ir inconformando porque al final de cuentas es una lucha de poder. ¿Qué es lo que pasa? Que el periodismo entonces ya no debe ser tan elitista. Para que funcione, tendrías que regresar a hacer lo que nosotros empezamos haciendo hace 30 y tantos años, que era tocar las puertas porque los vecinos tienen otro punto de vista. Y no solo, o sea, no por ser pobres todos coinciden con el punto de vista de Morena. Ellos tienen necesidades. Ahorita, por ejemplo, el camarada Martel, que venía en la vialidad, me imagino que periférico, se topó con esta gran transformación, pero esa gran transformación, lo pongo entre comillas, también es una manera de decir, ya no la chinguen. Claro. También ayúdenos a que sea más fácil y que las obras, que qué bueno que las hacen, pero que ayude a esto. Entonces yo creo que el periodismo como tal va a seguir porque el ser humano lo necesita informar e informarse. Ok, oye, le voy a jugar aquí ahora sí que al abogado del diablo. A ver, pero también es cierto que llega Morena y tiene una aversión a los periodistas. La misma relación con Andrés Manuel a nivel nacional, bueno, o sea, pero es que son los que construyeron una narrativa. A ver, pero si no estás a favor del señor o de las políticas públicas que se están estableciendo, mira, ahí van, esto es libertad de expresión. A ver, entonces si no es como yo, entonces estás contra mí. No. Y por eso, bueno, ¿no? Salen también esto de quién es quién en las mentiras. O sea, la realidad es de que el sector de periodistas, la gran parte, sí, no hay una buena relación con el presidente. Vamos a ver cómo lo hace Claudia Sheinbaum, pero también hay este punto de nunca había habido tanta violencia en contra de los periodistas. A nivel nacional, ahí están las cifras, etcétera. A ver, lo pongo sobre la mesa. Mario. Creo yo que el diablo es rojo, el diablo no es azul. Entonces el abogado del diablo es una... perdón. Creo que lo que tú planteas... No entendí nada, cabrón. A ver, es que dices que le vas a ser el abogado del diablo, pues, ¿no? Sí, porque tengo que ver pues, la otra parte. Pero yo te digo que el diablo es rojo, no es azul. Ajá. Entonces eres el abogado de un diablo medio azul, ¿no? Porque, ¿yo? A ver, ¿por qué? Porque tú lo que estás planteando, o sea, tú estás haciendo desde tu análisis, digamos, una omisión, ¿no? Que habría que plantearse aquí. Una omisión. Tú estás señalando... Espérame. Estoy dando un punto de vista sí. que esto es un trascendido.
No, y, lo estoy y en los poniendo en la mesa, y hay no muchos es mío, periodistas así lo de- comentan. Sí, Claro. pero a ver, yo haría Porque al rato de que hay- yo haría una distinción así muy amplia Ajá, entre los periodistas, ¿no? ajá. Entre, digamos, el mundo del periodista, ¿no? Yo no podría colocar, y volvemos al mismo tema de la igualdad, pareciera que si hablamos de los periodistas estamos hablando de un universo totalmente homogéneo y, No. y totalmente, digamos, No, hay clases igualitario. sociales, pero por supuesto. Sí, sí, Pero, por las hay. ejemplo, Sí, sí, claro. Sí. digamos, vamos a referirnos a Suiza, ¿no? Un poco, para ponerlo como ejemplo, ¿no? En Suiza No, hay Dinamarca. periodistas, ¿no? Bueno, en Suiza hay Pero, pues, periodistas, ya ¿no? estamos en Dinamarca, ¿no? Que, Está cerquita. en Suiza, los, ¿cómo se llaman? Los políticos le regalan a los periodistas camionetas, le regalan a los periodistas casas, le regalan a los ¿En periodistas serio? un Es montón Es de un símil, ¿no? un montón de cosas así, ¿no? Y entonces Aquí irnos esos a vivir a periodistas, Chica, pero mañana. digamos, esos ¿Qué políticos hacemos aquí? ubican, ¿no? Ubican, o sea, los periodistas, digamos, en misiones periodísticas, ¿no? Y en esas misiones periodísticas, ubican a sus adversarios, ¿no? Y esos periodistas, o esas periodistas suizos, ¿no? Lo que hacen es que dirigen sus, ya sea, o dirigen odas, o dirigen odas, es decir, grandes cantos de elogio a algún personaje político, o dirigen, pasteles, troquelados de detritus, ¿no? Entonces son como las dos grandes dimensiones, ¿no? Ok. O sea, es un periodismo misionero, el de Suiza, a cambio de canonjías, ¿no? Afortunadamente eso sucede en Suiza, que no tiene los niveles democráticos No, en que Puebla eso tiene, no pasa. que En tiene, Puebla pues, no no, pasa. insisto, esto es lo que sucede en los cantones suizos, ¿no? Ok. De acuerdo a diversos estudios de Si investigación. pudiéramos dar un ejemplo aquí en Puebla. No, mira, yo no. creo que no, porque aquí Yo sí sé de mucho. aquí Obvio, sí, claro. o sea, aquí los periodistas nunca se acercan a los políticos para decirle, mire, si usted, mire usted, qué sé yo, usted X, ¿no? Cero, Mire uno. usted X, ¿no? 0-1. 0-2 para que no 0-1, 0-2, 0 lo que sea, ¿no? 0-6. Oiga, mire usted. Pues su gobierno, pues está medio mal, está medio chafa. Nosotros, pues no vamos a hablar bien de su gobierno, ¿no? Pero si usted quiere que no hablemos mal, esto tiene este costo. Sí. Entonces, eso sucede en Suiza, Sí, claro. ¿no? Creo que en Le ponen- Suiza llegó a pasar que alguien hacía hasta así. Ah, bueno, no. Sí, sí. Bueno, no. Oye, pero Entonces, bueno, nos hace espérate. mala fama. ¿Eh? Esto también nos hace Aquí- mala fama. Ah, bueno, Nosotros. espérate, lo acabo de no, ver, que no es todos así. piensan así. pero espérate. Yo lo que Y no estoy todos diciendo, actuamos así. yo lo que estoy diciendo es que no hay una Sí. homogeneidad en el periodismo, De digamos, suizo, ¿no? Y que me imagino que tampoco en el de México y en el de Cholula y en, no sé. Ajá. Entonces, en un extremo, En el nuevamente, Nuevo Necaxa. en Nuevo Necaxa, en un extremo están, digamos, los periodistas que cumplen y que, digamos, esa Pero función por misionera. eso- Y Por eso entonces, pagamos todos luego. y entonces Eso es hay cierto. otros periodistas, ¿no? Que hacen sus colectas para hacer medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y hay otros periodistas que tienen 3 o 4 trabajos. Y hay otros periodistas que le marcan al jefe de comunicación, oye, amigo, oye, amiga, ¿cuándo nos echamos un cafecito? No sé qué huequito tienes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y le llevan su proyecto periodístico y le van a, qué sé yo, Claro. ofrecer, ¿no? Pues mira, mis tarifas son así, no sé qué. Espérate que salga el presupuesto suizo, no sé qué, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un sector de periodistas que tienen vamos a decir, esta funcionalidad política. O sea, corruptos, vamos a No, ponerlo. no, me parece que una categoría moral de esa naturaleza
Digo, simplemente son periodistas, digamos, es una clase. Chayoteros. No, me parece que no hay que ocupar. Julio Hernández les llama el neochayotismo. No, pero en Suiza no sé, es que en Suiza no sé, porque o sea, si es la parte francesa, pues sería en francés, y sería la parte alemana, sería en alemán, ¿no? Pues ves que hay dos. Bueno, Punto. Ya, todos entendimos. Ahora, entonces, ese es un modelo de periodismo, ¿no? Ajá. Ahora, vamos a trasladarlo al nivel nacional, que es donde tú quieres estás haciendo la crítica, ¿no? No, el local también. No, el local yo creo que eso Sí, no, nombres, local. sin nombres, porque No, a ver, mira, no es una cuestión, no es una Es cuestión. feo luego decir nombres, te los encuentras en reunión. Mira, no es ¿Qué una cuestión, necesidad? no es una cuestión de nombres, porque Es un análisis de la situación, ¿no? digamos, es una especie, no es una cuestión de nombres, es una estructura política exacto. dentro de un sistema político mediático. Cierto. Y entonces, a nivel nacional, que eso es lo que habría que revisar, es cuál fue la relación que cumplieron los medios de comunicación, vamos a decir algunas fechas, y me voy a ir muy para atrás, en 1987 y 88, ¿no? Que hubo elecciones. ¿Cuál fue la función de los medios de comunicación en el 88 con respecto a las elecciones de 1988? Vámonos más para acá. Vámonos al año 94, levantamiento zapatista. ¿Cuál fue la función de los medios de comunicación durante el levantamiento zapatista? ¿Cuál fue la función? Vámonos al 2006. ¿Cuál fue la función de los medios de comunicación masivos, ¿no? En el 2006. Y vámonos entre el 2006 y el 2018. ¿Cuál fue la función de los medios de comunicación en torno al movimiento social, a los planteamientos democráticos, a la lucha postelectoral y a todos estos elementos sociales, ¿no? ¿Cuál fue el funcionamiento de estos medios tradicionales Yo puedo de comunicación? por favor, don Zeus, Munibe. Ok, voy rápido. En el 87-88, cuando se crea el Frente Democrático Nacional, exceptuando la jornada, quizá en su momento el 1+1 todavía. Estoy hablando, estaba yo muy chico, pero por lo que he leído, la verdad es que en ese entonces iba yo terminando la primaria, no tenía ningún interés en eso, pero lo que recuerdo y por lo que he leído es que la jornada y algunas publicaciones, pues sí le dieron voz a los disidentes del PRI, que en este caso fue Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etc. ¿Qué ocurre en el 94 con el levantamiento zapatista? La función de los medios, principalmente las grandes cadenas, Televisa, empezaba TV Azteca, y muchos de los medios tradicionales en ese momento, ya Excelsior, con una visión más hacia favor del Estado, el Universal, todo, fue el denuesto de la movilización, en este caso de los zapatistas, fue acusarlos de guerrilleros, de casi, bueno, finalmente era una guerrilla, pero más que guerrillos, de terroristas, que eso es un adjetivo peor. Para el 94, la única voz cantante, pero además se creó una campaña de miedo por parte del sistema, que funcionó, porque además había ocurrido lo del caso Colosio, Ruiz Massieu, la economía estaba en pésimas condiciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre después, en el 2000? Todavía hay un sector periodístico que trata de darle, por ejemplo, en el 2000, en esta inspiración que tuvo, hablo nada más del 2000, después viene un desencanto, pensaron y entonces se le empezó a dar más juego y más voz, sí a Vicente Fox y sí a esta alianza que traía Fox, después se hizo. ¿Qué pasó en el 2006? Bueno, en el 2006 López Obrador fue un peligro para México, ¿no? Y fue una voz. ¿Y funcionó en ese momento? Claro, pero los medios se sumaron a esa campaña de que no llegue López Obrador, que fue una campaña que ya sabemos que se financió desde el Estado. No era una campaña necesariamente de partido a partido, de contienda, que eso fue lo desigual. En el 2018 se intentó, pero ya era imposible, porque el hartazgo hacia el sistema del PRI y hacia la forma de gobernar el PAN era ya nadie, o sea, ya
Decía alguien por ahí, lo acabo de escuchar, decía, es que en México no hay memoria. Yo creo que sí hay memoria, a lo mejor selectiva, pero de que había memoria, tan es así Sí. que ganaron en el 2018. ¿Por qué? Porque venía lo de Ayotzinapa, venía lo de la Casa Blanca, en la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, evidentemente, y que fueron muchas muertes, evidentemente el papel de los medios fue en su momento, estoy hablando en una mayoría y hablo de las grandes cadenas. De los grandes medios de comunicación. Se sumaron a una campaña contra voces distintas a las cuales no les daban casi espacio. ¿Te acuerdan que Cárdenas se quejaba de que sus fotos de mítines nada más sacaban en las portadas del periódico, nada más sacaban una parte y no sacaban la foto completa que sí llenaba estadios? Hablo sobre todo del 88 y un poco en el 94. Ya en el 2000 fueron otros factores, pero claro, los medios jugaban un papel de propaganda. No todos, no, y hablar de medios hablo de la empresa, porque los periodistas, aunque son parte de una empresa, no necesariamente piensan de manera, pues son robots, no es una secta, pues. Claro. Eso es lo que le respondería, maestro. No, maestro, mi querido maestro, mi querida maestra ¿Puedo Erika. yo agregar algo, maestro? No, maestra Erika, por favor. A ver, así muy brevemente, hiciste un recuento muy sucinto, muy bueno, y también este hartazgo se ve ahora también reflejado en que también hay un rompimiento dentro de los medios tradicionales. El esquema tradicional también estamos hablando de la televisión, del radio, del periódico, se dinamita con la llegada de las redes sociales, y es ahí en donde también muchos de nosotros como periodistas encontramos el medio perfecto para dar también otra opinión, para tener una voz. Y es ahí, por eso también el éxito, no solo de la tecnología, sino también como una necesidad de comunicación en donde ya la mayoría de las personas se informan a través de las redes sociales, a través de, por ejemplo, medios como ¿Sabes qué? que también da pie a que haya esta hegemonía de los medios de comunicación se haya roto. Es que te voy a decir una cosa, Este hartazgo. se rompió la comentocracia, o se amplió, es decir, se amplió. Se rompió, pero esta bifurcación, esto ayudó gracias a las redes sociales. Es que quiero decir lo siguiente. Sí, se hizo más horizontal. Uy, no sé, estoy en el sí, programa tú de- y yo que empezamos trabajando. En los medios tradicionales. Sí, o sea, porque además salías de la No universidad había de otra. y empezabas en el periodismo y empezabas en esto. se oyó. Cosa que además está bien porque es un tema, pues ahí aprendimos, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, Claro. ¿qué ocurre? Que hoy también, sí, no se rompió la comentocracia, más bien se amplió la comentocracia. Como dicen los gringos, todo mundo tiene, perdón por la expresión, pero así lo dicen ellos, todo mundo tiene dos cosas seguras, un culo y una opinión. Y eso es lo que también estamos viendo. Y hoy no vamos a hablar de los traseros de las personas, pero sí en este juego, pues todos tenemos. Ese será nuestro programa. Ahí me invitan. Vamos a hablar, pero ahí sí le vamos a poner nombre y apellido. No, lo que voy es, en este juego de que todo el mundo tiene una opinión, eso también es muy bueno porque sí se democratiza. Entonces yo creo que la crítica del presidente, y no porque me encante, porque también pues finalmente sí ha sido a veces muy duro, no me gusta el papel que hace Liz Vilchis, en lo personal no me ha gustado a mí no. Pero finalmente también estoy de acuerdo que decir, oye, no López Dóriga, no eres la única voz cantante, no Jacobo Zabludowski, bueno, muchos chavitos nos están viendo, era la... Y a nivel local podemos pensar, no voy a poner nombres porque conozco. No, pero al punto es, sí eran como las únicos que podían, y hoy actualmente ya cualquiera puede opinar, claro. Sí, cualquiera puede opinar, sí, y yo creo que va a seguir. Yo creo que el tema de la libertad de expresión no se va, porque en este sexenio no se cayó, al contrario,
se abrió. Claro, el presidente se defendió. Claro, tiene un grupo de propagandistas también que lo apoya. Sí, claro. Pero de que los otros pueden opinar, ahí está la típica el TV que dice una sarta de aberraciones que a veces son, o sea, a veces no sabes. Más bien creo que hoy para incluso para sobrevivir, y en esto que alguna vez, bueno, platicábamos de la posverdad, tienes que ver y analizar muy bien los dos puntos de vista o los tres puntos de vista y ver sus fuentes, tú como lector, tú como auditorio, para poder tomar un rigor y no irte nada más con la narrativa, porque antes de las elecciones, de estas que vivimos, había la narrativa de que se podría perder Veracruz, ¿no te llegó a eso de la Ciudad de México? Y cuando viste los resultados, ¿dónde está ¿dónde eso? está? ¿Dónde, Massive Caller? ¿Dónde estás? Es que llegamos al periodismo de la posverdad. Ahora sí, o sea, este es el tema. Periodismo de la posverdad. Es decir, porque yo lo creo, porque emocionalmente jala, porque podría ser, me invento, ¿no? No hay un fundamento y yo creo una verdad y además lo publico. Entonces, ahí, híjole, estamos en un terreno súper peligroso. Mario Martel. Mira, yo retornaría un poco al antecedente del papel que jugaron los medios en esos periodos, Sí. de estos medios tradicionales o medios sólidos, ¿no? Medios de gran audiencia, ¿no? Sí. Y jugaron un papel que creo yo que no coincidía con la realidad social. Uh-huh. Y, digamos, desafortunadamente, pues les funcionó y siguieron y creyeron o se reafirmaron como esos grandes medios que podían poner gobernantes, ¿no? Y evitar que otros gobernantes llegaran. Y los propios periodistas, que esto es lo interesante, los propios periodistas creyeron, imaginaron, desearon quitar y poner presidentes o quitar y poner gobernadores. Perdón, yo conocí uno que se lo decíamos, oye, a ver, si fuera por columnas, López Zavala ya sería secretario general de la ONU. Bueno, y en Suiza, ¿no? A ver, y en Suiza, mi querido Zeus, en el año, ¿qué fue el año? ¿Qué estamos? ¿24? En el año 2023, en Suiza, ¿no? ¿Prefieres a que había un grupo de periodistas que pensaba que... Había un bloque de periodistas suizos, ¿no? Franco-suizos. Que no eran francotiradores, que decían que había un legislador muy cercano al presidente suizo. Al presidente suizo, sí. Y que no sirvió de nada. Y dijeron, no, a ver, usted que escribe, o usted que cree que esa va a ser una decisión del pueblo, usted no sabe nada de política. Aquí es el nuevo PRI, usted no sabe nada de política. Y llegaban las élites empresariales y le decían a los periodistas suizos, no, tú estás perdido, compañero, tú no sabes, mira qué empresarios tiene este candidato suizo que va a ser el próximo presidente del cantón de Friburgo, etcétera, etcétera, ¿no? Usted no sabe, usted no se mueve para allá, ¿cómo? No, mire, aquí están los, ¿no? Y entonces le marcaba el jefe suizo, le decía, vamos a comer, amigo, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué sucedió eso si la realidad social era muy clara, que paso número 1, que la determinación en Suiza del candidato al cantón iba a ser una determinación medida por encuestas? Y que en esas encuestas, pues había un personaje... Cuidado con las encuestas. No, pues es que también depende cuál es... No, pero a ver, no, ni siquiera es que tener cuidado con las encuestas, ¿no? A ver, los encuestadores quieren también en Suiza, quieren vender la idea de que ellos pueden, digamos, maniobrar las encuestas, ¿no? Hay algunos que sí. Y entonces se la pasan al jefe de comunicación del candidato suizo, y el jefe de comunicación del candidato suizo se va a comer con el periodista, columnista, lo que sea, le dice, mira, hermano suizo, mira, aquí va la encuesta, mira, acá va nuestro candidato, tiene tanta aceptación, ¿no? Ay, sí, ¿no? Y bueno, ya entre vinos, carnes y lo que sea, viandas apetitosas suizas, bueno, chocolate suizo y gran cantidad de fromage, de quesos, ¿no? Pues por supuesto, dice, no, sí, ciertamente, ¿no? Sí, yo lo voy a comentar en mi gustada sección, ¿no? Etcétera, etcétera, Suiza. Y lo hacen, ¿no? Ajá. Dijo la pregunta es,
exactamente esos, digamos, ese sector de periodistas suizos, ¿a qué obedecen? ¿A una intuición o al sabor de las viandas, de las encuestas y digamos, de lo bonito que les hablan en alemán o en francés, suizo, a esos periodistas, ¿no? Pues esa es una valoración que los propios periodistas deben tener, ¿no? Claro. Porque las competencias internas de los partidos políticos suizos son democráticas. A veces. Bueno, No, pues digo, No siempre. bueno, exacto. Por esa duda. Si estás hablando del partido prietito suizo, seguramente Del partido prieto suizo. Pero si estás hablando del azul suizo, también del prietito. Bueno, yo no sé de esos partidos, no sé porque. No, del prietito también. A ver, bueno, la función de un partido es acceder al poder, y cuando se tiene que acceder al poder, hay algunos, sí, en ocasiones, sí, me queda claro que sí pueden jugar a ser democráticos, pero también hay veces que las decisiones no son tan democráticas. A ver, perdón que los interrumpa. A ver, Arturo Ramírez Romero dice, saludos, dice a mi Tovarishki, o algo así. Tovarinski. Ajá. Mayito Martel, o sea, nosotros valimos. Trae. Gracias, Arturo, Zeus y yo, mira, nada más le mando. El regidor del pueblo, regidor del pueblo. Oye, pero hace una pregunta interesante. Él comenta, a ver, espérame, ay, se me perdió el comentario. Oye, aquí está. El periodismo es imparcialidad, nadie quiere porras, pero bien es cierto. Dice, los que se dicen atacados son aquellos que construyeron una narrativa pro-establishment, prianista, punto. Prianista. Pues es que ahí está, a ver, ahí está Peña Nieto, ¿no? O sea, a ver, ¿quién se adjudicó la construcción discursiva narrativa, el casamiento, la transmisión de Peña Nieto? O sea, ¿quiénes? Claro. Y tenía un objetivo final que se cumplió. Sí. O sea, es que esto que estamos hablando es que ahorita las reglas del juego se rompen, se construyen otras. O sea, porque en su momento sí sirvió, claro que sirvió. Sí, pero esta historia de que nos vendió Televisa, ¿no? Del presidente y Claro que sirvió y claro que influyó, pero la situación es que la llegada de las redes sociales fue, digamos, que algo que todavía mucha gente, aún a la fecha, no ha sabido entender, o no supimos, o no sabemos entender. Rompió todo, quitó al candidato del templete. Al candidato, para que funcionara, le sirven mucho las redes sociales, pero tuvo que regresar a la base, que es tocar las puertas. No ser el candidato favorito del presidente, que eso no funciona. Eso funcionó en otro sistema, porque la gente se crió y se creó en otro sistema. Exacto. Estamos hablando de un nuevo sistema. Totalmente. Entonces, ese es ahí en donde luego queremos retomar patrones del pasado y a la hora de que los aterrizas, son como piezas de rompecabezas que no hacen match. O sea, dices, bueno, pero ¿por qué? Como bien lo decías, ¿no? ¿Dónde está la tabla de quesos y todo lo demás? Y aquí está la encuesta, y resulta que la encuesta, ¿no?, nunca refleja una realidad. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Ahí las encuestas sufren de la misma situación que viven los medios. Claro. Hay medios y habrá medios que van a ser responsables y habrá periodistas que serán responsables. Algunos se equivocarán en su momento. Algunas encuestas se han equivocado en otro momento. Han cometido pecados. Algunos entenderán, dirán, ¿sabes qué? No es por ahí. Vamos a dar el giro y vamos a tener que volver a salir a las calles, y en vez de ir a venderle la encuesta, antes de que yo voy a llegar con los resultados reales. No te va a gustar, candidato, pero tú me la estás contratando. Y esta no es para hacer propaganda, esto es para que tomes, la encuesta es para tomar decisiones. Claro. Y la información periodística la estrategia. Y la información periodística sirve también para la toma de decisiones. Claro. Porque si tú le estás diciendo a un gobernador, a un alcalde, a un presidente, oye, a ver, tu secretario de X está haciendo esto, no te estoy atacando a ti, te estoy diciendo lo que está haciendo mal tu administración. Oye, la obra que acabas de
anunciar. Resultó que todo, a ver, voy a hacer un ejemplo. Bueno, no quiero. Sí, ponlo. Acaban de cerrar hacer peatonizar las calles aledañas a la UPAEP. Uh-huh. Algo que no se había tratado públicamente, por lo menos no se había bajado. Llega el presidente municipal actual, el sustituto, y dice, lo voy a hacer. ¿Qué genera? Molestia entre los vecinos. Finalmente, esa respuesta, que tú la tienes que llevar como medio, es para que el presidente no es contra el presidente, es una decisión que él tomó y su equipo de asesores le dijeron, es por acá. Pero tú como medio sí lo tienes que llevar. Porque ningún funcionario, ningún gobernador, ningún presidente de la República es infalible. Ellos también se equivocan, aunque ellos su narrativa es que no se equivocan. Sí se equivocan. Ya vimos, por ejemplo, cuando gobernó Miguel Barbosa, que no solamente se equivocó, dañó y lastimó. Bueno, claro, o sea, retrocedimos además. Sí. O sea, no solo estuvimos y era alguien del partido que está gobernando en este momento. Uh-huh. Sí, no, y eso no hay esta visión de que sean infalibles. Bueno, la misma Claudia Rivera llegó a cometer muchos hierros al inicio de su administración. Claro. Entonces, y nosotros como medio lo llevamos. Ahora, hubo algunos, eso sí, que excedieron y llegaron a decir, yo no lo publico, porque es que desde ahí empieza el problema. Yo no lo publico y yo voy a hablar bien de ti a cambio de... Uh-huh. Bueno, claro. Yo creo que ahí es donde se rompe. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios participamos también en esos bulos o en esa, es que el término de posverdad es muy amplio, pero en esa parte de la construcción de esa narrativa que es ajena a una realidad, ¿no? A lo que realmente ocurre. Dice Arturo Ramírez, me disculpo, saludos, Erika. Bueno, ok. Gracias. Bien. Ok, gracias. Para terminar de platicar esta mesa, híjole, ya nos vamos a la hora, ¿eh? ¿Cómo? Casi la hora. Yo, bueno, feliz, pero hay quienes tienen clases, ¿verdad? Clases sociales. Yo soy del proletariado, mi Chavis. Todos trabajamos acá. Somos del proletariado. A ver, para terminar esta yo quiero, o sea, sí lo de la idea, pero yo quiero hacer así una acotación, ¿no? Ajá. Una acotación de, vamos a decir, la comunicación y las acciones de gobierno, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que plantea Zeus, ¿no? Y pone un caso muy específico de una política pública de peatonalización del espacio público que está enmarcada, que está enmarcada en un planteamiento en el que las calles le pertenecen a los peatones y que la creencia habitual es que como todos o muchas personas tienen coches, las calles les pertenecen a las personas que tienen coches, ¿no? Esto entonces se está cayendo cada vez más, ¿eh? Sí, pero yo creo que es un cambio en las concepciones sobre la propia movilidad y que esta acción de gobierno, del gobierno municipal del presidente actual, Adán, que fue la peatonalización de la zona aledaña a la universidad, creo que es una medida benéfica, es una medida que cumple con los estándares de que el espacio cerca de la universidad sea un espacio de mayor convivencia y de mayor, tranquilidad, y donde precisamente este objetivo se cumple limitando o disminuyendo la aparición de vehículos motorizados, ¿no? Coches, pero mal hecho, porque lo que cerraste es que lamentablemente no hacemos otro programa para hablar de eso, mal hecho porque lo que hiciste fue un caos vial en las zonas aledañas, no hubo un plan. Ese es el problema. Es que pero independientemente de estas dos voces, ¿no? De un hecho, tienes que llevar las dos voces. O sea, de los que se molestan y de los que está bien hecho. Esa es nuestra chamba. ¿Quién va a decidir finalmente?
quien nos está viendo, quien nos Sí. está leyendo. Entonces, ahí juega un papel crucial el auditorio. Totalmente. Por supuesto. Entonces, fíjate, antes, en el transcurso de lo que estabas comentando, de las diferentes etapas que ha vivido México en el periodismo y con sus gobernantes, es de que, no, antes la versión del periodista era buscar la verdad. Y ahora llegamos al punto de que es que no hay una verdad, hay muchas. Y nuestra chamba es llevar todas estas voces para que al final quien tiene esta decisión es el auditorio. Entonces, esa es una realidad. Difícil, pero sí. Digo difícil porque sí es llevar, o sea, de todo. De todo. Es muy, digo difícil no en cuanto a que no lo haga uno, sino al procedimiento laboral para poder hacerlo, es muy complejo. Es muy complejo y entonces, o sea, no podemos llegar al punto de que, porque hay esta nota, me está pegando. A ver, si aquí hay un hecho real y yo lo estoy llevando, bueno, también te puedo llevar a ti, puedo llevar el boletín o llevar la instrucción del especialista en donde dice, está bien hecho, está la peatonalización de Lopay, ¿no? Por ejemplo. Sí, que ojalá también lo hicieran con otras universidades, ¿no? Sí, digo, claro, perdón. No, por supuesto. Y esto, no, maestra, usted es mi maestra porque, usted es mi maestro porque ustedes me han conducido por los desfiladeros del periodismo poblano, ¿no? Con mucha ecuanimidad y luego también con mucho látigo durante algún tiempo, y debo agradecer públicamente a este selecto auditorio los cariñosos latigazos de las redacciones en las que formé parte con ustedes. De las que fuimos sometidos todos. No, bueno, había un latiguero mayor, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es otro. Y la otra cosa que, ahorita, dos cosas que yo quisiera abordar, no finalmente, pero creo que hay que ponerlas en tela de discusión pública, ¿no? Voy a empezar por la más, digamos, la menos popular, ¿no? Pero creo que es necesaria, ¿no? Y que se debe debatir, se debe exhibir. Debe debatirse, debe existir una regulación pública para que para la asignación de los recursos de los medios de comunicación por parte de las entidades públicas del Estado mexicano. Pero eso ya existe. No, pero entiendo lo que va, o sea, no solamente, o sea, es decir, hay mucha discreción, te refieres a la discrecionalidad. Hay mucha discrecionalidad, ¿no? Sí, o sea, a mí me pueden dar 100, a 50. X lo van a tasar con la medida tal, ¿no? Sí. Y a X lo van a tasar con la medida tal. ¿En función de qué? De un supuesto protagonismo, temor, influencia, política, amistad, amiguismo, lo que tú quieras, ¿no? Decir, no podemos, complicidad, no puede seguir existiendo un modelo, digamos, del Estado mexicano, al nivel que tú quieras, ¿no? Cualquier entidad que maneje recursos públicos, que sea solamente basado en, que sea discrecional, es decir, que las personas, que los ciudadanos no conozcan bajo qué criterios se asignaron esos recursos. Así es. Entonces no podemos seguir viviendo como se vivían. ¿Qué criterio sería? Eso es lo que sería, hay que hacerlo, tener que discutir, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, no, pues sí. No, por ejemplo, un nicho ahí que tendría que ser, porque además está planteado en la ley, tiene que ver con la inclusión, con la no violencia de género, con la no violencia periodística, es más, hasta criterios de veracidad, de comprobación de la información, etcétera, etcétera. Y sistema de calidad. Llevémosles un sistema de calidad periodística, ¿no? Sí. Que debiera plantearse en la que, vamos a decir, ¿no? Que lo tendrían que impulsar, sí, por un lado, digamos, sí el Estado, el gobierno, etcétera, etcétera, pero no creo que no lo veo como una prioridad para los actores políticos, porque los actores políticos se han beneficiado mucho de esta discrecionalidad, ¿no? Sí. Y siguen en la lógica de te pago para que no me pegues, ¿no? Lo cual es, digamos, básicamente antidemocrático y fomenta la propaganda y cosas así. Fomenta, ¿no? La corrupción. Esa palabra es mayor, pero básicamente sí, ¿no? Pero yo creo que debe existir un planteamiento que elimine
digamos, en lo posible, en lo ideal, en lo jurídico, la discrecionalidad, ¿no? Y entonces, sí tener tabuladores que tengan elementos con inclusión, no violencia de género y digamos, otros elementos, ¿no? Impulso, digamos, al periodismo emergente, impulso a la diversidad deliberativa, a la pluralidad. O sea, porque el Estado ya debe dejar de estar, el modelo de comunicación en que el Estado paga para que no le peguen, ¿no? Es decir, ese es un modelo de propaganda, no es un modelo de comunicación. Claro. No, ni siquiera, es una propaganda lícita, porque a ver, sí. Básicamente el gobierno te está pagando, sí, para su propaganda, para que se propague sus acciones de gobierno, cosa que está bien. Y digamos, sí, eso está en la norma, está en la ley, ¿no? Y está bien, porque de alguna forma tiene que darlo a conocer, y es un medio y es un camino. Sí, pero el problema es que se estoy contratando la opinocracia, estoy contratando la comentocracia, te estoy contratando que tu información real la manipules para que no baje o para que baje de otra manera. Eso es lo grave. Ahora te voy a decir que esto, digamos, este optimismo que ustedes expresaron, y aquí lo anoté, dice que casi las redes sociales nos hacen más democráticos. Me parece que no está sucediendo así en distintas instancias y quiero compartir por qué no está sucediendo así. Porque ahora todas las corporaciones del Estado mexicano y asegúnes, ¿no? A través de los algoritmos, pues tienen una revisión muy clara, ¿no? Pues arroba la última escribió, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La última es la cuenta de Twitter. Sí, es mi cuenta de Twitter. Arroba la escribió, ¿no? Contexto. Y entonces lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en el periodismo, vamos a decir, en el periodismo local, en el periodismo aldeano, es la dictadura del boletín de prensa con su fotito, la dictadura del boletín de prensa de las 3 entidades que otorgan recursos públicos a los periodistas y a los medios, y el imperio de la columna. Pero el imperio de la columna no es otra cosa más que el facilismo periodístico de que el funcionario pues le marca al periodista o a la periodista, al columnista o al columnista, ¿no? A veces no muy listo, pero columnista, ¿no? Y entonces lo que no expresa de manera pública, lo filtra. Y tenemos un periodismo donde esos dos grandes géneros, el boletín y la columna filtrada, están construyendo la opinión pública y ustedes me dicen, pero hay redes sociales, ¿no? Y entonces aparecen los trollcitos, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Cuentas de otros funcionarios o de otros periodistas con nombres anónimos, ¿no? Y empiezan, o sea, no podemos, o sea, eso no es diversidad, eso no es pluralidad, esos no son géneros periodísticos, o sea, esos no puedes, o sea, no puedes vivir una democracia. A ver, ¿y ahí cómo puedes eso? Es parte de la democracia. No, está bien, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Yo lo que, en el año 2000, en el año 97, 99, 2005, 2004, cuando existía Intolerancia, Intolerancia fue un periódico, era un periódico que aunque era impreso, era mucho más plural. El solo periódico Intolerancia. Cuando estábamos. Y después también fue muy plural. No, yo creo que incluso aún cuando ya no estaban, tuvo un momento de pluralidad. Sí, ¿sabes qué? Independientemente de que... Pero tenía todos los géneros, tenía todos los géneros. Sí. Y entonces había, o sea, sí aparecía el boletín, ¿no? Aparecía el famoso boletín, pero había las expresiones de un grupo político, las expresiones de otro grupo político, las expresiones de otro grupo político, había entrevistas, había crónicas, había el joven Limón, paz descanse, tenía reportajes especiales, ¿no? Había secciones de educación, que bueno, sí venía el boletín de la... Había ensayos, había una sección de ensayos. Había ensayos, había secciones de literatura, había secciones de fotográfica y hasta sociales y... La caja china. Ya me estás llenando de nostalgia. Oye, pero entonces, ahí había, digamos, una diversidad, había, vamos a decir, un ecosistema mediático, ¿no? Sí.
informativo diverso. Y ahora, tú dime cualquier periódico, ¿no? Lo abres, lo lees, y lo único que vas a revisar de ese periódico es la columna, y vas a encontrar la dictadura del boletín, porque el boletín que emitió la oficina de prensa suiza, ¿no? Lo va a tener el periódico A, B, C. No, pues no te voy a decir, no está bien, porque no le ponen abajo boletín. Esto es un boletín, y el lector debería saber que eso que está ahí publicado es un boletín, porque entonces... ¿Tú crees que no se da cuenta? O sea, neta, o sea, que... O sea, lo dejamos no, claro al arbitrio del... Pues si en las campañas políticas los pero el boletín filtraban... No, el boletín... ¿Te acuerdas que había periodiquitos? Eran mucho más dignos que los tuiteros de ahora, que... Pero son tuiteros, es que ya entraste porque daban al renglón de los influencers. No, pues es que ya estás, pero es exactamente, es que estamos diciendo, estamos planteando que gracias a las redes sociales hay diversidad y no sé qué. Hay diversidad. No. Todo. No. Solo encuentras tres. A ver, ¿cuáles son? No, pero sí hay gente que llega a cuestionar, incluso tú puedes subir el boletín y te pueden salir 10 a criticarlo, ¿y qué haces? Claro. O sea, hay cuentas... O sea, no todas las cuentas, estás hablando de Twitter. Pero yo insisto que yo insisto que los periódicos hoy en día, los medios electrónicos hoy en día y demás cosas que se publican, requieren un gran esfuerzo del lector o de los lectores, porque encontrar un placer de la lectura a través del boletín, pues es una práctica sadomasoquista, ¿no? No, bueno, a ver, es que tienes, a ver, y ahí te vas a enfrentar lo que hace rato comentábamos. Según el estudio de Reuters, dice que 4. A ver, ¿cuál es la respuesta? Y estoy hablando que esto lo acaba de publicar El País en uno de sus podcasts, que me pareció extraordinario, en donde decía 4 de cada 10 personas, y estoy hablando de España, no estoy hablando de México, consumen un periódico. Y que además el fenómeno se agravó a raíz de COVID. Es cierto, la gente no lee boletines. El ciudadano común no va a leer un boletín. ¿Sabes qué le pasa? Así, el scroll, o sea, diga... O sea, no leen, o sea, no, a ver, y entonces las entidades del Estado pagan para que se publiquen boletines a los que les dan scroll. Entonces, pues... Pero esa es decisión del Estado, esa no es decisión de los periodistas. No, claro, pero ves legiones de periodistas que están... Oiga, ya, el boletín, mándenos el boletín, queremos el boletín, ¿qué vamos a decir, no? Eso lo decían desde hace 20 años. Pero cuando yo empecé a reportear, Ricardo Menéndez, que no creo que no ubicas, porque tú entraste a trabajar mucho más joven, él era uno de los mejores locutores y productores de radio, yo estoy hablando de Radio Oro de 1994, y él entonces nos decía, oigan, los boletines se hacen para que los reporteros no piensen, así nos decía. Estoy hablando de que eso existía. Y yo le preguntaba, oiga, don Ricardo, ¿y por qué? Porque siempre le he hablado de usted. Y me decía, pues es que al sistema le conviene, te mando tu boletín, ya no preguntes, aquí está todas las respuestas. Ahora, el boletín siempre ha existido y el boletín es un medio de comunicación por parte de las oficinas de cualquier partido político. Eso no está mal, el boletín en sí no está mal. Tiene su función. Lo que tú estás cuestionando, y es válido y entiendo, es el abuso por parte del huevón reportero o de la huevona empresa, porque al final es de decir, pues mejor ya metemos el boletín y nos mitamos de broncas. ¿Por qué se llega a eso? Porque también te estás enfrentando a algo que mencionabas al principio. Muchas veces cuando tú quieres realmente hacer periodismo, te enfrentas con que hay partidos, y estoy hablando incluyendo a Morena, gobernadores, presidentes municipales, que no les gusta la incomodidad, porque el periodismo real incomoda. El periodismo real incomoda que vas y tocas la puerta a la calle y te dicen, el mercado que está contaminando todo esto, y eso lo puso el señor, y no nos consultó ni siquiera a nosotros. La gasolinera, estoy hablando de ejemplos vecinales, porque finalmente el periodismo empieza desde ahí. Claro. Pusieron una gasolinera y ese negocio representa a tal empresario y todo, pero nosotros ¿qué? Cuando tú empiezas a hacer periodismo generas incomodidad,
¿Por qué? Porque obviamente llevas el otro punto, los otros datos, no los del presidente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces te ves en esta falta de regulación obligado muchas veces a que dices, ¿sabes qué? Mete el boletín, viva la Santa Paz y todos vivamos en comunidad. Pero eso es un sistema que en tu optimismo, Mario Martel, también lo estás viendo. En la realidad también te voy a decir, yo también trato de ser empático con, o sea, independientemente de los casos, sí hay corrupción y todo, pero también trata de ser empático de que hay empresas que dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Pues no nos queda de otro. Mete el boletín y quítate de broncas, porque pensar, por el hecho de pensar ya estás. Y este sistema que viene, no sé a nivel, no sé si en Suiza, no sé si en Dinamarca, Y países ni. no sé en qué país, no sé que hasta dónde esté listo para que realmente regresen a salir los periodistas. No lo sé. Yo creo que ahí es el verdadero reto. Estamos hablando de, a ver, ¿cuál es el reto del periodismo digital hoy en día? El periodista digital, y ahí creo que todos coincidimos en el sentido de que tuvimos que aprender este nuevo idioma, Sí. el digital, ¿no? Entonces, el reto es, ahora te enfrentas a más datos, a una información instantánea. Lo que no se publica ahorita en una hora ya no sirve. Entonces, te enfrentas también a que si quieres una exclusiva la tienes que sacar más rápido y ojo, si te equivocas en esa exclusiva, te vas a quedar ridiculizado y se enteran más personas a través de esto. Esto llega, pero a todos lados, a todas las personas de todas las clases sociales. Entonces, tú como periodista tienes que ser más analista, tienes que tener el poder de la síntesis más rápido, tienes que ser un buen fotógrafo, tienes que tomar video, tienes que ser tu propio editor. Entonces, ese es el verdadero reto. Te encuentras a que ya te llegó el boletín, pero a ver, voy a checarlo, voy a checar las fotos, ¿esto hasta qué punto me sirve a mí? A lo que yo, como contenido, voy a dar ese plus. ¿Por qué hablo de un plus? ¿Por qué hablo de un profesionalismo real para quienes nos dedicamos a esto? O intentamos eso, ese es el reto. Bueno, pues con todos estos elementos, yo tengo que mantener una vigencia, una veracidad para todos estos, lo que tú dices, Mario Martel, para que el gobierno te contrate, tienes que tener un sistema de calidad. El sistema de calidad, claro que la gente lo sabe. O sea, nuestro auditorio, ¿no? El cibernauta, lo sabe claro entender. que lo sabe. Y dice, ese está mintiendo. Si muchas veces, sin nosotros decirlo, ha pasado, por ejemplo, en este espacio y en muchos otros que ya hay digitales, cuando entrevistamos, no es necesario decir, estás tú mintiendo. O sea, eso ya lo sabe el auditorio, porque está viendo su lenguaje no verbal, porque dice, sí, pero haces la pregunta incómoda, con respeto también, pero al final el auditorio lo sabe. Y tan es así que pese a los grandes medios de comunicación que hicieron sus propias campañas electorales, la que acaba de pasar, hubo un voto que todos sabemos cuál es, fue una aplanadora, porque dicen, pues sí, pero a mí no me convence, a mí me convence lo que está en mi cartera, lo que estoy viviendo, y ojo, ese es el gran reto de nosotros. El periodista, que no sea un periodista de verdad digital y que no esté viendo lo que está sucediendo a su alrededor en un plano de realidad, eso va a ir a la goma. O sea, no te van a ver, no te van a leer, y si nada más te dedicas a producir boletines, tampoco te van a leer. Te van a escrolear y punto. De hecho, a veces yo creo que ni scroll. El problema es que, porque tu algoritmo se cierra. Es decir, si tú te la pasas subiendo boletines, ¿qué es lo que pasa? La gente te deja de ver, entonces... No hay contenido. Tu penetración, pues va a ser menor hacia... ¿Por qué? Porque la gente es más. Pero a veces creo que el mismo sistema lo promueve porque dice, prefiero, así los tengo tranquilos, a ellos. Y yo ya, o sea, es que es un sistema, no es tan fácil, no, si lo ves desde un punto de vista. Y esto está cambiando, ¿eh? Como bien lo dice Mario, oye, ¿no?
porque vamos a darle, ¿dónde está el sistema de calidad de este medio? Mira, me Si tocó no ver lo tiene, un periódico allá en Suiza que se dedicaba a subir muchos escándalos, no porque estén mal los escándalos, pero además también cosas que sí llevaban algunas veces chicas desnudas y todo, y subieron sus números. Y le pegaron muy duro a la nota roja y subieron sus números. Y hoy actualmente, independientemente de que no vive ese medio en mucha credibilidad, pero sus números son altos porque vende mucha paja. Obviamente te va a consumir, la gente consume paja. También hay que verlo desde otro punto de vista. Cuando hablas de regular, sí tienes que cuidar muy bien eso y decir, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son tus límites para publicar? No porque no tenga la libertad de poner a unas chicas encueradas, o unos chicos encuerados. A lo que voy, eso es bronca tuya. Pero eso no es una información de calidad. Es decir, y en ese caso, ¿al gobierno le conviene contratar eso? Yo creo que a un gobierno no le conviene. Sin embargo, ese medio en Suiza, por llamarlo de alguna manera, vaya que le metió dinero y vaya que se encargó ¿cuál sería? ¿De empoderarlo? ¿Empoderarlo sería Pues de elevar su métrica en el ranking de los clics, ¿no? O sea, Sí, clickbait, ¿no? Pero Por dinero, ¿no? Clickbait, esa es la O palabra sea, es un correcta. clickbait nada más. Pero hay que retornar esto que plantea Erika, ¿no? Y que es como una premisa clásica del periodismo, ¿no? Que el periodista, la periodista, el reportero, la reportera, fotógrafo, etcétera, pues son somos todos. vamos a decir, los trabajadores de los medios de comunicación y las trabajadoras de los medios de comunicación fundan su trabajo en la credibilidad. ¿En la calidad? Pero lo que buscan es, digamos, si acceder a la verdad o a una verdad o presentar argumentos, O llevar ¿no? varias, ¿verdad? O llevar varias verdades, etcétera, Claro. pero deben ser agentes, digo, yo no sé si de parcialidad o no imparcialidad, pero de credibilidad, ¿no? De credibilidad, porque si se sienta A o B o Z, debe saber que hay credibilidad. Hay otros, digamos, sistemas periodísticos o agentes periodísticos que no venden credibilidad, sino que venden, Boletines. algunos venden Pues boletín, escándalos. venden Eso alguna, también. digo, alguna como Pero finalmente suerte el de- escándalo siempre va a vender, pues, pero el ahí el escándalo sí, escándalo es parte pero se del... apaga, ¿no? O sea, es un escándalo. Pero el escándalo No, en a mala ver, onda, en el bueno, sentido de que no es verdad. No, pero a ver, O pero sea, o sea, El ¿cómo? bulo, pues. el bulo. Pero, y está la otra que regreso, por eso también me parece que de los boletines es pues digo, forma parte de un sistema de propaganda, ¿no? Pero la otra es todo el tema de la verificación de las fuentes, ¿no? O sea, la diferencia entre el periodista Claro. y el influencer y el tuitero, ¿no? O sea, digamos, el sistema de comunicación de las redes sociales, que es muy democrático y que todos opinan, etcétera, es que el tuit solamente ofrece opinión, o sea, doxa opinión. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un acercamiento a la verdad, no tiene un compromiso a la verdad o a la verosimilitud. La verosimilitud es lo que tiene apariencia de verdad. El periodista, que viene como toda la historia de cómo surge el periodista, para crear sociedades más democráticas, de equilibrios de poderes, a ejercer la crítica, el Watergate o lo que tú quieras, ¿no? Tiene una metodología o un método mínimo de verificación de la información, Actualmente de sí, pero reconocimiento de fuentes, ¿no? Sabe el periodista y saben vamos a decir, los buenos lectores o los periodistas, los lectores adiestrados de periódicos o de medios, que si tú le colocas según fuente anónima, no es lo mismo que si le pones, me lo contó el presidente de la República y me lo dijo al oído, ¿no? Y aquí está la grabación. Ah, bueno, pues, o aquí está el documento, ¿no? Documento, mata declaración, o documento, o fuentes, etcétera, etcétera. Documento, mata fuente anónima. Entonces hay un sistema de verificación. Entonces, cuando yo le exijo como lector y como ciudadano de esta sociedad democrática suiza, le exijo a los medios de comunicación que tengan un comportamiento más diverso. Ese sí, que publiquen el boletín que les envían, ¿no? Digamos, esa es su fuente de vivencia, ¿no? De convivencia y de saneamiento de sus finanzas. Pero yo como lector demando que haya
heterogeneidad, o sea, diversidad en los medios. Y que exactamente, que si yo voy a una revista, pueda yo abrir la revista y diga, ay, en el minutero, qué brutal ensayo hay sobre Borges, ¿no? Entonces puedo disfrutar esa lectura. Y que si yo enciendo la televisión, pero me acerco al Facebook, ¿no? Y encuentro una mesa de diálogo y de debate, ¿no? Pues en los conjurados, sepa que en esa mesa de deliberación, ¿no? Que Pues es un sistema de televisión, es finalmente. un sistema de televisión de los conjurados, ¿no? Sepa exactamente que hay una deliberación sobre un, digamos, tema público, ¿no? Y entonces yo me puedo acercar a esos medios de comunicación. Pero exactamente, si reviso otros medios, ¿no? El que sea, ¿no? Y solo observo que hay digamos, una antología de boletines, ¿no? Digo, es una experiencia maravillosa como lector o como lectora, pero que sí tiende a cierta, vamos a decir, a cierta... No, pues es medianía, ¿no? como a cierto hedonismo retardado, ¿no? O sea, cierta patología, sabrosona, ¿no? Porque te exige entonces decir, bueno, entonces, a ver, si publicaron este boletín, tienen este convenio. Publicaron este boletín, tienen este convenio. Le golpetearon a entonces, están formados en esta alianza política. Están publicando esto, sí. Pero no llevaron el tema del agua, no están, no, es que tienen convenio con Agua de Puebla. No llevaron este asunto, ¿no? Entonces, por eso digo que hacer una lectura, digo, sí se puede leer un medio de comunicación con una antología de boletines, pero entonces la lectura es, bueno, ¿quién se está beneficiando de la publicación de esa propaganda? ¿No? Pero es que ahí entra la democracia. ¿De publicar boletines? Pues sí. No, de que te apagas, de que tú dices, no lo leo, no lo apago. Pero tú lees el 95% de los periódicos y lees el 85% de la síntesis y tienen esa geografía. Digo, salvo el minutero, ¿no? Estoy haciendo un análisis de hace 10 años, Mari. Te voy a decir por qué. Porque ahora es personalizado. O sea, la información es personalizada, ¿en qué sentido? Y nosotros lo vemos aquí en el algoritmo. A ver, ¿tú qué consumes? No, me sale a mí qué tipo de situación me gusta leer, ya esta cosita, esta aparatito me lo está eligiendo. Entonces, peor, si yo no elijo ver... Eso está peor. Eso sí está feo. Eso está peor porque entonces ya no claro. Pues elige Mark Zuckerberg, ya ni siquiera elige el editor del Heraldo de Suiza, ¿no? No, porque tú lo estás eligiendo. No, pues no estoy eligiendo. Si yo leo el Reforma y me gusta leer el Reforma, me va a salir en el algoritmo, o bien, si yo me gusta escuchar, por ejemplo, a Luis Cárdenas, ¿no? En las mañanas, yo ya no lo escucho en la radio, yo lo escucho aquí. Lo que pasa es que... Entonces, me sale el algoritmo. Pero eso genera cámaras de eco. Esa genera cámaras de eco. Y para un periodista vivir en una cámara de eco es archi recontra super dangerous. Porque entonces, ¿dónde trae el pulso telúrico del... Pero entiendo lo que dice el periodista tiene que sentarse con los... Con los antípodas. No, Mario. Es que yo entiendo... Perdón, tantito rápido. A ver, sí. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un lector. O sea, el lector esto. Tú ya tienes otra chamba. Por eso creen que va a ganar Xóchitl Gálvez, después de solo ver a Luis Cárdenas y ver el Reforma. En los tiempos de la posverdad. No, por eso se caen. Pero el relato de la posverdad es, los relatos se caen, se estrellan. Pero a ver, ¿qué es el? A ver, vamos a regresar dos. Oye, ya me están diciendo que ya, a ver a qué hora, llevamos 1:30, compañeros. Bueno, ya lo editarás en dos, bueno, ya es en vivo. Bueno, en vivo. Bueno, a ver, Pat. El relato de la posverdad es... El relato de la posverdad es un efecto del fracaso de las políticas neoliberales, porque ¿a quiénes les conviene decir que no hay verdad? A los neoliberales que ya no controlan la comunicación, ni controlan lo que sucede en el Estado, ni controlan las cosas, ¿no? Y entonces los digamos, en la narrativa neoliberal deben decir, pues no, o sea, que el Estado se fortalezca
y que los medios de comunicación cumplan una función distinta a la que tenían y que ya el presidente Peña Nieto no los apapache o el gobernador Pedrito de tal ya no los reciba en su residencia y les diga, oh, sí, estás haciendo, ya eres un gran periodista. O en un minuto, comenta. El relato de la posverdad es un relato que niega la posibilidad de la verdad cuando vivimos en una sociedad totalmente estratificada, diferenciada y donde hay grandes desigualdades sociales. Si tú aceptas el relato de la posverdad, estás aceptando que no hay pobres, por ejemplo, ¿no? Que no hay pobreza. Bueno, que no hay desigualdad y que no hay violencia. Porque digas, bueno, pues es que es posverdad. No es un colgado, no son desaparecidos, ¿no? Esto no solo lo ves así porque eres posverdadero, ¿no? ¿Ok? Básicamente creo que yo entiendo el punto de vista de Mario de decir, el problema del algoritmo es que es una nueva dictadura. Es una manera de decir, yo escojo lo que tú, porque como tú empezaste a ver esto, ok, entonces te gusta esto, punto, pero no te dan la oportunidad de abrir otras puertas. Y en eso también eso es un problema para nosotros los periodistas, porque al final de cuentas somos ciudadanos, no tenemos acceso, o sea, se nos limita nuestro acceso a informarnos también y a corroborar datos. El tema de la posverdad a veces es, o sea, porque aún le rascas, ¿sabes dónde todavía puede existir? El único que queda es el Google académico. Google no, porque además tenemos otro fenómeno que se llama perdón, lo dice así ya técnicamente, la llamada mierdificación del Internet, que te están aventando desde la página de Google toda la basura, porque antes encontrabas más rápido la calidad, ahora tienes que buscarle y buscarle y buscarle. Y hablo de plataformas como Amazon, Netflix, Prime, que todo lo que te aparece es lo que hay, y ellos te dicen, está en el número 1 de las visitas, y cuando dices, yo no voy a ver otra vez Betty la Fea, por Dios, ¿no? Claro. Eso es una dictadura de datos que estamos viviendo, coincido en ese, entiendo el punto de vista. Sí, yo también lo entiendo. Pero creo que sí nos tendríamos que echar otro programa para llegar a más conclusiones. Sí, porque eso ya estamos hablando de la digitalización de los medios como tal. Que viene que ver con la posverdad, que además la posverdad viene desde que se inventó la imprenta, porque es siempre va a salir, siempre es parte. Es verdad, porque yo la creo, sí. Y por lo tanto es cierto. Y es la manera en la que yo la difundo, que tiene que ver hasta con los boletines. Claro, así es. Pues de verdad, muchísimas gracias. Fue una plática padrísima. Mario Martel. Mi querida Erika, estoy fascinado de esta mesa de participación tan enriquecedora, tan poco algorítmica, ¿no? Ojalá. Tampoco algorítmica, ¿no? Sí, y transgresora del algoritmo de Google y lo que sea, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que yo siempre sigo tus mesas de diálogo que realizas y me han parecido siempre ejercicios deliberativos muy incluyentes, democráticos y que le permiten a los lectores y a los ciudadanos enriquecer sus opiniones, sus puntos de vista y que esencialmente esa es la función de las y los periodistas y del periodismo, ¿no? Es más, yo llamaría prácticamente a los conjurados como el último espacio de la democracia poblana del siglo XXI, ¿no? Con una visión en la que se incluyen muchas voces, ¿no? Y comparto muchas de las preocupaciones aquí establecidas y planteadas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Zeus Munive es también un verdadero, ha sido, ¿no? Todo un outsider del periodismo, ¿no? Un seguidor digamos, siempre lo he pensado y lo he creído, ¿no? Es un cronista nato y en los mejores momentos de su periodismo ha sido un dinamitero del boletín. Ándale. Pero a veces lo consumo y a veces ya, hoy sí ya como que lo mete a la procesadora y ya. Ahí ves que también soy parte. Pues gracias por tus palabras. Querida Erika, gracias. Gracias, Zeus, de verdad. Un gusto tenerte aquí y divertirnos como nosotros sabemos. Es correcto. Esto es muy divertido también para nosotros. De verdad, muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Entra a Los Conjurados, nuestro portal. Seguro te va a gustar. Besitos. Muy buenas tardes. Bye.